Muy buenas tardes, pues prosiguiendo con la grabación de un tema bastante interesante y muy desconocido hasta la época, hasta épocas muy recientes, en las que la indumentaria era parte un poco lateral del arte mexicano. Sin embargo, grandes investigadores ya habían visto la riqueza patrimonial de México en forma de los textiles. De ahí que estamos haciendo aquí una serie de grabaciones que deje testimonio de la misma. Maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Estamos muy contentos de que nos eh, venga usted a acompañar en esas grabaciones y sobre todo de un tema que a veces no conocemos todo lo que quisiéramos, pero ahora que lo tenemos más a la mano, creo que es importante, ¿verdad?, volverlo a retomar y revalorarlo. Claro, el tema de la indumentaria es muy importante, sobre todo con respecto a la identidad de los pueblos, ¿no? Es una forma de manifestar la pertenencia de las personas a una determinada colectividad. Así es. Y fíjese que a mí no me deja de sorprender los vestigios arqueológicos que de alguna manera son el testimonio de cómo vestían hace muchísimo tiempo en el México antiguo los pueblos originarios. Y vaya, parece increíble que esos testimonios estén tan a la mano, ya hayan sido investigados. Por ejemplo, usted conoce mejor que yo la magia de la risa de Medellín Senil, del maestro Alfonso Medellín Senil, en el que hace una descripción muy interesante de la indumentaria prehispánica en la región del Totonaca, Totonacapan. Y me sorprende mucho porque parece ser que los creadores de este arte quisieron dejar establecido, quisieron dejar escrito cómo hacerlos, cómo elaborarlos. Están tan perfectamente bien hechos, tan definidos la iconografía de los mismos, que no puede uno menos que sorprenderse de que hasta la fecha hayan perdurado muchos de estos vestigios en trajes actuales. Sí, pues digamos que las expresiones culturales, a pesar de que en la medida que pasa el tiempo van cambiando, van transformándose, también es cierto que van quedando algunos elementos para las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, a pesar de esos cambios, se pueden encontrar todavía, digamos, elementos que forman parte de la indumentaria actual, ¿no? O de la indumentaria de las generaciones posteriores, ¿no? Y bueno, veo que la riqueza de este tema se abunda más con el choque cultural que hubo con Europa, en el que este descubrimiento del mundo, un mundo nuevo, trajo como consecuencia una serie de viajeros, entre los tantos malandrines que venían algunos viajeros que su misión era la de un poco de observar y también de rendir informes sobre las riquezas del país, pero a la vez ellos quisieron dejar un testimonio gráfico y un tanto escrito de lo que vieron. Eso viene a enriquecer aún más todavía el conocimiento de la indumentaria. Y me refiero, por ejemplo, a Claudio Linati, a Carl Nebel, a Casimiro Castro, todos esos artistas que de alguna manera nos dejaron un
testimonio valiosísimo que nos permite reconstruir la historia de México. Yo pienso, no sé si sea muy aventurado, pero pienso que podría hacerse una historia a través de la indumentaria, o la indumentaria como piedra de partida para crear una historia. ¿Usted cómo ve? Pues sí se podría hacer, pero porque bueno, tanto de las fuentes arqueológicas como de las fuentes históricas pueden irse, digamos, a partir de esas fuentes puede irse construyendo una historia de la indumentaria. Ambos son, digamos, muy importantes, ¿sí? Y de esa manera, es decir, viendo tanto las fuentes arqueológicas como las fuentes históricas, podría irse construyendo una historia, ¿no?, de la indumentaria. Y bueno, después los grandes cronistas, ¿verdad?, de la conquista, que nos dejaron también un legado infinitamente, bueno, riquísimo, que puede uno pasarse la vida estudiándolos y creo que no llegaría uno a ver todo lo que ellos han escrito. Esto es, yo creo que importante, no sé cómo lo ve usted, pero yo lo veo como un vacío que debemos llenar con nuestra historia, con nuestra geografía, nuestros movimientos políticos y movimientos económicos, con una transversalidad de todas las áreas, como decíamos hace un momento, que sería importante para los jóvenes. Yo siento que los jóvenes ahora desconocen mucho toda esa riqueza que en México ha estado prácticamente a la mano, ¿verdad? Así es. Y bueno, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, cómo se han ido perdiendo indumentarias en muchas regiones del país, dentro de los, digamos, dentro de los pueblos originarios, porque, bueno, habría que indagar las razones por las cuales se ha ido perdiendo. Algunos antropólogos, como por ejemplo Julio de la Fuente, pues habló escribió sobre esta pérdida de la indumentaria, ¿no? Y bueno, una de las razones que él veía era pues el rechazo que había por parte de la sociedad nacional, es decir, de la parte mestiza de la población hacia los pueblos indígenas. Sí. Y esto es muy similar a lo que ha pasado con la pérdida de muchas lenguas de los pueblos originarios, ¿no? Como han sido históricamente rechazadas esas lenguas, se han ido perdiendo. Así mismo ha pasado con la indumentaria de los pueblos originarios. Sí. ¿Sí? Ha sido rechazada y por esa misma razón ha ido cayendo en desuso, ¿no? Yo recuerdo que cuando estuve dando clases en la UBI, en la Universidad Veracruzana Intercultural, algunos estudiantes platicaban, ¿no?, que luego sus padres no querían que siguieran pues hablando la lengua. En el caso de donde yo estuve, la lengua náhuatl.
Yo estuve en la región de las Grandes Montañas, y su sede está en Tequila, y ahí pues los estudiantes platicaban esto, ¿no? De que decían sus padres, bueno, ¿para qué queremos para qué quiero que sigan hablando la lengua si van a ser la lengua náhuatl, si van a ser rechazados por la sociedad mayor, ¿no? Sí. Entonces, eso mismo ha sucedido con la indumentaria. Sí, ahora que usted lo dice, estábamos en una reunión de personas dedicadas al textil en Papantla, y de alguna manera llegó el recordatorio de algunos maestros que estaban ahí, de que cuando eran niños y asistían a la escuela hablando el totonaco, eran golpeados por sus maestros. Entonces les hacían rechazar, subvalorar su lengua. Ya hombres hechos y derechos recordaban no con rencor, yo siento que lo recordaban con mucha tristeza, con mucho, tal vez, ira por no poder adaptarse a... Con impotencia. Con impotencia incluso, ¿no? Entonces, todo esto que viene desde los tiempos antiguos, el rechazo, la subvaloración de la cultura, pues fue permeando también en el carácter de los mexicanos. Y como dice el dicho, el mono chico hace lo que hace el mono grande. Los mestizos empezaron a imitar a los españoles, a los franceses, que tenían grandes propiedades, que tenían también un desprecio muy arraigado de la cultura indígena, y eso yo creo que es lo que ha hecho que en México se subvalore tanto la cultura indígena. Sí, ahora que estaba usted diciendo esto, estaba yo recordando que también en la UBI, la Universidad Veracruzana Intercultural, uno de los estudiantes platicaba que pues a los niños que insistían en hablar su idioma dentro de la escuela, los llevaban a los hormigueros para que les picaran las hormigas, en castigo por hablar su lengua. Entonces, y es que el colonialismo tenía precisamente la consigna de utilizar al humano de alguna manera tal que esa conducta la repitiera con los hijos, porque llevar a un niño a un hormiguero pues implica castigo, ¿no? Cuando ese niño creciera iba a hacer lo mismo con sus hijos. Y yo creo que eso pasó con México y con los mexicanos. Es muy vergonzante que subestimen los mexicanos la cultura de los pueblos originarios sin conocerla. Sin conocerla. Sin conocerla. Sí. Sino guiados nada más por sus propios prejuicios. Sí, la discriminación casi siempre se basa, podemos decir, que se fundamenta en el desconocimiento, ¿no? en la ignorancia. En la ignorancia completa. De aquello que se está rechazando, ¿no? Sí. Sí. Y es lo malo del mexicano, que solamente es mexicano el 15 de septiembre, ¿no? Después de haber libado una botella, por lo menos de tequila, ¿no? Que es la bebida nacional. Sí. Pero sí me parece que debemos revalorar y dejar creo yo que debemos dejar que las comunidades elijan lo que quieren, sin meter nuestra cuchara, nosotros un poco como al margen, estudiando el momento, estudiando el fenómeno, pero sin intervenir demasiado, ¿no? Porque, como decía el maestro Melgarejo, creo que el maestro Melgarejo, pregúntenle al indio si quiere seguir siéndolo, ¿verdad? De tal manera como lo trataban. Y el caso se da, bueno, en la indumentaria, sobre todo
en el principio del siglo XX, hubo un momento en que en las comunidades, como por ejemplo en Soteapan, en Cozoleacaque, en toda la región de la que estamos hablando ahora, los presidentes municipales habían prohibido, por órdenes obviamente del gobernador y luego del presidente, que las personas entraran con sus trajes a la ciudad. Tenían que dejar la ropa indígena guardada o encargada, vestir la ropa industrializada y entrar a la ciudad, porque no había de otra forma, ese era como su pase para poder entrar. Ahí hay un rechazo realmente terrible, absoluto del ser humano, ¿no? Me platicaba la señora que ganó el premio en arte popular, doña Callita de Cozoleacaque, que su esposo se veía obligado a desnudarse antes de entrar a la ciudad para que lo dejaran entrar. Y desde entonces él le prohibió a ella que usara la indumentaria regional de Cozoleacaque, que esa indumentaria era signo de que era indígena. Entonces decía, mejor vístete con el traje de las mujeres mestizas, que yo también lo voy a hacer. Y así es como se perdieron. Sin embargo, la señora Callita se siente orgullosa de usar la indumentaria de la región, como la que vemos aquí, que es la indumentaria náhuatl de Mecayapan. Y su esposo pues se vio obligado a abandonar la indumentaria. ¿Cuántos trajes de esta región son los que tienen su colección? Pues mire, tengo que ya desapareció completamente del uso y de la hechura, que es el de Mecayapan, Popoluca de Mecayapan. Tengo el traje de Soteapan, que es azul con rayas blancas, el traje de Cozoleacaque, Mecayapan. Tengo el traje rojo, que es el de las jóvenes, no recuerdo la población cuál es, y el traje negro que utilizan las ancianas. Aproximadamente cinco ejemplares tengo de la región. Y hay un ejemplar maravilloso que ejecutó un artesano jalapeño, por cierto, que es un traje con los diseños iconográficos de la faja, el ceñidor. Ese ceñidor es de costilla, quiere decir que está tejido con estos relieves, como canales, ¿no? Como canales que se llaman costillas, pero hay otros muy ricos que tienen una serie de iconografías interesantísimas sobre la familia, las propiedades, la religión, etcétera. Eso se está revalorando mucho ahora. Doña Callita tiene una escuelita, que es una escuelota, para mí es una escuelota, donde van a tejer las niñas, van a aprender las jovencitas a tejer y a vender. Ahora sí valoran la venta de sus indumentarias. Ese traje lo describió Miguel Covarrubias. Bueno, antes Mathieu de Fossé, en su viaje por el sur de Veracruz, describe de hace casi 100 años cómo era el traje de las mujeres de Cozoleacaque, que pues es igual que las de actualmente. El enredo, que él le llama de otra forma, el enrollado le llama, enrollado, y es el enredo, el ceñidor o faja, y no menciona la blusa, porque las mujeres andaban realmente desnudas, dado que el calor es un calor muy exagerado, y ellas para tortillar, para cocinar, para lavar, cargar el niño, les estorbaba ninguna prenda aquí en el cuerpo. Hasta después, cuando ya llegaron más visitantes extranjeros, empezaron a utilizar la blusa, que ahora la vemos ya aquí integrada al traje regional.
de, de los Tuxtlas. Bueno, pues el tiempo se nos ha venido encima, maestro. Muy rápido, ¿no? Rapidísimo. Siempre es interesante hablar de nuestra cultura. Claro. Y los esperamos para el próximo conversatorio sobre los trajes y el arte textil del Sotavento, de la ciudad más bella del mismo, Tlacotalpan, Cosamaloapan, Tlalixcoyan y otras poblaciones que son una maravilla de mujeres artesanas con los deshilados y los bordados y encajes. Los esperamos, sigan viéndonos y estamos a sus órdenes en el Instituto Veracruzano de la Cultura. Gracias.